mensajero de paz en la guerra. Y le vamos a dar gracias a Dios por esta palabra que puso en mi corazón primeramente, y que sea de bendición para cada uno de ustedes también. Vamos a ir en el libro de Primera de Samuel. Esta palabra está basada en David, ¿verdad? Le voy a hacer un breve, recortar un poco, es medio larguito por el tiempo que tenemos, ¿verdad? Y recordarle, un poco de que David había sido ungido por Samuel, ¿verdad? Y el rey Saúl había sido sacado, había perdido la bendición de Dios, ¿verdad? Y este relato nos lleva a cuando David tiene que enfrentar a Goliat. Amén. Yo tengo en NTV la versión. Y le contaba de que había un filisteo gigante, casi de 3 metros, dice que tenía, que salía todos los días a provocar al ejército de Dios. Era un filisteo que dice que desde joven él ha sido ya preparado para la guerra y no había quien se le ponga delante de él. En este caso estaban en guerra con el pueblo de Israel. Y nos cuenta que, como dice, 40 días estuvo saliendo siempre al frente buscando que alguien se enfrente con él. Y nosotros tenemos este título que dice Mensajero de Paz. Y acá se involucra David. Él provocaba todos los días. Y el rey, Saúl, estaba muy angustiado. Él había perdido la paz. Igual que todo el ejército de Israel, también había perdido la paz. No tenían esa confianza, quizás en batallas anteriores, que tenían la presencia de Dios y enfrentaban, sabiendo que iban a ser victoriosos. En este caso era contrario. Saúl había perdido la unción de Dios. Y en este caso, el rey, como estaba tan angustiado, quería dar una recompensa. Porque para el valiente que se enfrente a este gigante, quería darle una recompensa. Quería dar a una de sus hijas como un premio. Quería quitar todos los impuestos a la familia de ellos. Y era como que nosotros, por ahí nos pasa eso. Quizás estamos en alguna situación y buscamos la solución. Quizás la buscamos nosotros mismos, o buscamos la solución en otras personas, ¿verdad? Muchas veces pasa así. Y este rey estaba así, angustiado, triste, temeroso, dice también, y buscaba a alguien que le dé solución a ese problema que ellos tenían. En todo esto, Saúl, que estaba en desobediencia, nuestro Dios, como a cada uno de nosotros nos ama, Él empieza a preparar un plan para poderlo ayudar y para poderlo sacar de la situación que estaba su pueblo. Y ese plan del Señor empieza a tocar a personas. Y lo toca Dios al papá de David. ¿David qué hacía? David estaba encargado de cuidar las ovejas. Y un día él lo llama y lo manda a que vaya a ver cómo estaban sus hermanos. Empezaba el propósito de Dios en David. David sin saber nada y su papá tampoco. Y David le hace caso a su padre.
lleva la mercadería que tenía que ir, llevar esa mercadería y preguntar de sus hermanos cómo estaban. Y como digo, el Señor nos ama tanto que aún estando en desobediencia, Él nos sigue amando. Nos sigue cuidando, protegiendo en cada situación que estamos. Quizás nosotros no nos damos cuenta, muchas veces no nos damos cuenta. Y por ahí, como digo, buscamos soluciones en otra parte. Y hoy Dios nos quiere dejar ese mensaje de que Él nos ama y que nunca nos hace de lado. Como le digo, el rey estaba en desobediencia, ya había perdido la unción de Dios, pero aún así Dios buscaba cómo ayudar. Y esta vez viene por detrás de David. Y David llega al campamento con las cosas y para preguntar de sus hermanos. Y como todos los días, Goliat salía al frente, ya estaban en posición frente a frente de batalla ese día, y Goliat salía adelante a provocar, a preguntar, diciendo que él era el campeón de los filisteos y que él pedía a una persona para que pelee con él. Y si él ganaba, los de Israel iban a ser esclavos. Y si el guerrero de Israel ganaba, ellos iban a ser esclavos. Entonces David lo escucha a Goliat, escucha todo lo que hablaba. Y ahí el Señor empieza a mover su mano. David preguntaba qué es lo que decía el rey respecto de esta situación, qué es lo que ofrecía, y le contestaban y le decían que iba a dar a su hija para que se case, le iban a quitar los impuestos. Y David sentía en su corazón de ayudar, no por la recompensa, sino de ayudar para que el pueblo de él salga de esa situación. Tenemos un rey que estaba derrotado, teníamos un ejército que estaba temeroso, pero Dios manda a su mensajero de paz. ¿Cuántas veces nosotros estamos en guerra, en situaciones que nos cuestan salir y estamos mal? Y el Señor muchas veces usa a una persona para que nos lleve ese mensaje de paz a nuestro corazón. Quizás también a través de una prédica, de una alabanza, el Señor mueve su mano para como sea, llegue ese alivio que cada uno de nosotros por ahí necesitamos. En el caso de que el rey ofrecía una recompensa para poder salir de esa situación, buscando la solución en cualquier hombre, y ni se acordaba de Dios. Le quiero contar algo breve nada más. Un día me voy de acá de la iglesia, 11:30 de la noche, y yo ando en moto, y me empieza a fallar la moto. Me vengo para acá, para la iglesia, había andado 2 cuadras, me van a comprar nafta los chicos pensando que era nafta que les faltaba. Y no era así. Cargo, la hago arrancar y voy. Vivo por el centro, yo vivo en Villa Mariano Moreno. Y la moto no ha andado más. Y la empujaba, y lloviendo también. Y la moto no arrancaba más. Yo, con mi propia fuerza, quería que ande esa moto para poder llegar a la casa. Ya eran 12 de la noche, 12:30, y ya andaba caminando. Se cruza un chico de esos pedidos ya, llega a un lugar donde había muchos de ellos, y le pregunto a uno si quería hacer un viaje, que le pagaba lo que quería, ese viaje, y le pagaba el doble del viaje para que me lleve hasta mi casa, tirando. Y me dice, yo no hago eso, me dice, no sé así. Y sigo caminando. En medio del agua, sin la moto, sin celular, porque me había quedado sin batería, sin poderme comunicar a ningún familiar. Y me acuerdo de que tengo un Padre y de que tengo un Dios que siempre está con nosotros. Y nosotros nos olvidamos de ponerlo en primer lugar a Él.
como este rey que buscaba a través de una persona una solución. Agarro la moto, para los que conocen Salta y Sarmiento, y le digo: Señor, estoy aquí, solo. La moto no anda, no tengo carga en el celular para llamar a nadie, pero yo sé, Señor, que vos vas a hacer algo. Yo sé que vos vas a hacer algo, Padre, para esta situación. En el nombre de Jesús, dejo esta situación en sus manos. Y de ahí caminé media cuadra caminé. Y agarra un chico en una moto, se pone a la par mía y me dice: yo lo conozco a usted. Así empezó la conversación. Estaba con casco, con plástico, completo, porque estábamos en la lluvia, todo. Y me dice: yo lo conozco a usted. Yo sé dónde vive usted. Usted vive en tal y tal parte. Sí. Yo, me dice, yo era de ahí cerca y por ahí lo veía pasar. Yo no lo conozco, chico. No lo conocía el chico. Me dice: vamos. Yo lo llevo a su casa. Ni me preguntó qué me pasaba. Se paró a la par mía y me dijo eso: vamos, yo lo llevo hasta su casa. De ahí vemos, hermano, cuando ponemos en primer lugar a nuestro Dios. Por ahí, como le digo, es normal que uno quiera luchar y solucionar las cosas, pero nosotros tenemos un Dios grande y poderoso. Cuando ese muchacho me dijo: yo lo conozco, es como que el cielo se venía encima mío. No se puede imaginar la alegría y cómo se sentía la presencia del Señor, cómo sentía la presencia del Señor en ese momento. Para mí ha sido algo que me dijo: yo estoy aquí, yo sé quién sos, vos sos mi hijo y sé lo que te está pasando. Amén. Yo creo que cada uno pasamos así por esas situaciones, y sé que también el Señor los ha ayudado para salir de estas situaciones que ustedes por ahí pasan, o quizás están pasando ahora. La palabra hoy nos dice que un rey estaba sin paz, pero el Señor iba en desobediencia. Pero el Señor movió su mano por sus hijos. Aunque el rey se haya olvidado, Dios no se ha olvidado de él, y mandó a su hijo. Movió su mano, tocó a su padre lo tocó a David, y David fue a cumplir el propósito de Dios. Empezaba ese propósito de Dios. Yo veo estos versículos y sé que muchas veces se ha leído, pero el Señor también nos revela de distintas formas estos mismos versículos. Y yo le daba gracias, porque esa parte donde el rey ofrece recompensa me veía reflejado yo, cuando decía: yo le voy a pagar el doble o el triple el chico que me lleve a la casa. Amén. Pero se hizo presente nuestro Dios, así como también se hace presente en la batalla que ellos tenían, que la tenían por perdida. Pero como dice su palabra, para Él no hay nada imposible, y el Señor se hizo presente a través de David. Vamos a ir ahora a la palabra en 1 de Samuel, capítulo 17, versículo 40. Desde ahí vamos a comenzar. Y dijo el Señor: tomó 5 piedras lisas de un arroyo y las metió en su bolsa de pastor. Luego, armado únicamente con su vara de pastor y su honda, comenzó a cruzar el valle para luchar contra el filisteo. Goliat caminaba hacia David con su escudero delante de él, mirando con desdén al muchacho de mejillas sonrojadas. ¿Soy acaso un perro?, le rugió a David,
para que vengas contra mí con un palo. Y maldijo a David en el nombre de sus dioses. Ven aquí, le dijo, ven aquí y les daré tu carne a las aves y a los animales salvajes, gritó Goliat. David le respondió al filisteo: tú vienes contra mí con espada, lanzas y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Amén. Hoy el Señor te conquistará, y yo te mataré y te cortaré la cabeza, y luego daré los cadáveres de tus hombres a las bestias y a los animales salvajes, y todo el mundo sabrá que hay Dios en Israel. Todos los que están aquí en esta reunión sabrán que el Señor rescata a su pueblo, pero no con espada ni con lanza. Esta es la batalla del Señor, y los entregará a ustedes y en nuestras manos. Cuando Goliat se acercó para atacar a David, David fue corriendo para enfrentarse con él. Metió la mano en su bolsa de pastor, sacó una piedra, la lanzó con su honda y golpeó al filisteo en la frente. La piedra se le incrustó allí y Goliat se tambaleaba y cayó de cara al suelo. Así David triunfó sobre el filisteo con solo una honda y una piedra, porque no tenía espada. Después David corrió y sacó de su vaina la espada de Goliat y la usó para matarlo y cortarle la cabeza. Cuando los filisteos vieron que su campeón estaba muerto, se dieron vuelta y huyeron. Amén. Amén. ¿Qué palabra, hermanos? Y qué fe. Porque él estaba profetizando algo que no lo veía. Pero qué fe que tenía ese mensajero de paz que tenía Dios, porque él tenía que llevar ese mensaje al rey. Y como dice ahí, todos los que estaban ahí reunidos también iban a ver la gloria de Dios en David. Esta palabra, hermanos, hoy nos lleva a que confiemos en Dios, que confiemos plenamente en Dios. Hoy es un día de reunión, de oración, de intercesión. En el nombre de Jesús, hermanos, yo veo acá muchas caras conocidas, y el Señor cuando hace algo, lo hace con un propósito. Por algo venimos a la reunión de oración, por algo Dios nos trae. Él elige a cada uno de sus guerreros, no importa cómo son. Él no nos ve como nosotros nos vemos. Él nos elige, como eligió a David, un joven que no había sido preparado para la guerra, ha sido preparado para cuidar ovejas. Pero lo que no sabían es que él se defendía de leones y de osos, porque el Señor lo protegía. Él lo protegía, Él lo cuidaba. Y así como lo hacía victorioso en cada bestia que quería llevar sus ovejas, así lo hizo victorioso frente de ese guerrero. Amén. Esta noche, hermanos,
El Señor lo bendiga a cada uno de ustedes. Cada situación que haya traído, que hoy sea dejada en esos grupos que vamos a separar de oración. Y hoy, hermanos, van a caer cabezas del enemigo. Acá dijo David que no tan solo iba a morir el filisteo, sino que todo su ejército. Amén. Eso quiere decir que todo el que venga contra un hijo de Dios, esa batalla no es contra él, es contra Dios. Esa es batalla contra el Señor y una batalla ganada, hermanos. Tenemos que tener esa fe que nos habla David, una fe que no tiene temor de semejante hombre al frente suyo. Cuando salió al ataque Goliat, él fue primero, puso esa actitud de ir y correr primero al frente. Esa actitud hoy el Señor nos pide a cada uno de nosotros, que tengamos esa actitud. Cuando el Señor nos llama, escuchémoslo. El Señor nos trae a esta reunión que es de oración. Quizás ustedes o no se dan cuenta, o quizás porque es difícil pensar como piensa Dios. Dios actúa de distintas formas. Y si el Señor los trae siempre para esta reunión de oración y de intercesión, es porque en cada una de esas personas tiene algo en esa persona, tiene un propósito. El Señor está buscando guerreros que crean, que tengan esa fe, que tengan esa convicción, esa actitud que tenía David. Hay muchas cosas nuevas que se están moviendo en Roca de Salvación por parte del Señor. Y el Señor necesita a sus hijos, necesita esos guerreros, esas personas que están buscando constantemente del Señor. Hoy el Señor te está diciendo que Él te coge y te separa, que Él está buscando a sus guerreros y guerreras para estar en el frente de batalla. En el nombre de Jesús, hermanos, que esta palabra toque en sus corazones y que esta noche, cuando vuelvan a su casa, le pregunten a Dios cuál es su propósito con ustedes, con cada uno de ustedes. En el nombre de Jesús, le dejo este mensaje de parte de Dios, que como me tocó pasar a mí, primero con mi fuerza, querer hacer algo, sin saber que yo tengo por ahí, no se da cuenta de que tenemos un Dios grande y poderoso. Hermanos, que Él nos escucha. Él sabe quiénes son, Él los conoce y Él sabe que tiene un propósito con cada uno de ustedes. En el nombre de Jesús, le dejo este mensaje.